Hola, buenos días. Seguimos con España en 1936, a ver por qué estalló una guerra civil en este país. Seguimos también con las causas más próximas, una crisis económica y política. Teníais que hacer un trabajo, una tarea, describir este documento con los diferentes elementos de vocabulario que tenéis. Para hacer la corrección de este trabajo, ¿cómo podemos describir el documento? Pues empezando con el hombre más grande, vestido de negro. Podemos decir que a la izquierda un hombre muy grande, con un traje elegante, con un chaqué y con un sombrero de copa alta, que muestra que es un hombre de la oligarquía, es un hombre rico, importante. Este hombre toma su equipaje. En su equipaje está atada una corona arrugada que hace pensar que este hombre es el rey, y es el rey Alfonso XIII. Alfonso XIII va hacia Portugal, el panel en el fondo lo indica, entonces deja España, se exilia. ¿Por qué se exilia? Pues no porque lo quiere, no es voluntario, lo vemos porque está llorando el rey. Y vemos también un enorme gorro frigio que simboliza la república pues proclamada en aquella época, en 1931, el 14 de abril más precisamente. Esta república con la mano que observamos, que sale del gorro, esta mano indica una dirección con el dedo índice. Hay relámpagos que salen del dedo, lo que indica una idea de violencia, una indica de obligación. Entonces eso confirma que el rey tiene que exiliarse, está obligado a irse de España. Debajo del gorro frigio, detrás de una barrera que simboliza la frontera entre España y Portugal, una serie de personas que llevan el mismo traje que el rey, con traje oscuro y sombrero de copa alta. Bueno, pueden representar la oligarquía, la alta burguesía, la banca. Y tenemos también hombres en uniforme de guardia civil, lo vemos con el tricornio típico, pero también soldados oficiales del ejército. Todos parecen muy furiosos, parecen estar enfadados contra el rey. Será porque el rey, en su idea, los abandona, ya que solo hubo elecciones municipales el 12 de abril, con una victoria global de los monárquicos, así que no había obligación en su idea, seguro, de irse. Esto es el comentario que podemos hacer. Tenemos aquí un documento que puede ser útil para localizar, para situar a los diferentes políticos que evocamos. Empezamos con los partidos republicanos. Hay partidos de izquierda con Acción Republicana, pues es el partido de Manuel Azaña, el presidente del gobierno. Tenemos también partidos republicanos de centro, como la derecha liberal republicana de Niceto Alcázar Zamora, ya lo sabéis, es el presidente de la República. Y hay también el partido radical de Alejandro Lerroux. Por fin, en la derecha tenemos una Confederación Española de las Derechas Autónomas, la CEDA, dirigida por José María Gil Robles. Hay también partidos autonomistas. Hay efectivamente regiones de España que quieren autonomía y, ¿por qué no?, independencia. Pues se trata de Cataluña y tenemos un partido que se llama en catalán Izquierda Republicana de Cataluña. Hay también una organización republicana autonomista gallega, pues para Galicia, y un partido nacional vasco en la derecha para pues el País Vasco. Observamos la presencia en la derecha de partidos contrarios a la República.
Los monárquicos, eso es lógico, con la Renovación Española de José Carlos Sotelo, con Comunión Tradicionalista, son los carlistas, son los tradicionalistas, los más a la derecha, y tenemos también partidos autoritarios, partidos de corte fascista, que se inspiran del modelo fascista de Italia, de Mussolini. Se llaman Falange Española, partido fundado por José Antonio Primo de Rivera, y se trata también de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Estos dos partidos fusionan en marzo de 1934. Y tenemos también organizaciones obreras, el Partido Socialista Obrero Español, por supuesto, y su sindicato, la Unión General de Trabajadores, la UGT, la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica, pues son sindicatos anarquistas, un partido comunista y un partido obrero de unificación marxista, es un partido minoritario que se opone a la influencia de la Unión Soviética. Podríamos añadir también otros grupos, pero lo que acabamos de ver son muy suficientes, permite situarse. Pues ahora, frente a las reformas que hemos visto en el video anterior, hay oposiciones, y hay oposiciones en la derecha y en la izquierda. En la derecha tenemos unos partidos de oposición que se organizan, que se agrupan. Más o menos tenemos ahora tres derechas. Una derecha conservadora, con la CEDA, que aparece en 1933, una derecha monárquica, con Renovación Española, mismo año, y los fascistas de Falange Española y de las Junts, que aparecen a principios de los años 30 y se agrupan en 1934 en Falange Española de las Junts. La derecha se opone de forma legal, pero también de forma ilegal. Aquí tenemos una tarjeta postal catalana que evoca algo que pasó en 1932, que dice la leyenda: Sanjurjo, que encarna el espíritu de pronunciamiento innato en el militar español, se alza en Sevilla contra el primer gobierno de la República y sin esperar el resultado definitivo del levantamiento, huye hacia Portugal. Bueno, es un comentario un poco satírico y que se burla del general Sanjurjo. Efectivamente, un general desde Sevilla da un golpe de estado militar, hace un pronunciamiento, lo vemos en la imagen, este general con su sable dentro de un castillo, dentro de un cuartel militar, con la bandera de dos colores, la bandera monárquica, que se opone al gorrofligio de la República. Entonces tenemos un golpe de estado intentado por un general, dado por un general que fracasa y que tiene que exiliarse a Portugal. Existe también una oposición en la izquierda. Efectivamente tenemos aquí adversarios del reformismo porque son cada vez más revolucionarios. Y sobre todo los sindicatos se movilizan, se radicalizan. Tenemos los sindicatos que son la forma normal de organización de los anarquistas. Tenemos la CNT, que organiza huelgas, que organiza insurrecciones, que organiza ocupaciones ilegales de tierras y que en Casas Viejas, en 1932, organiza una especie de municipio revolucionario. Y la Guardia Civil tiene que intervenir para aplastar esta rebelión. En el lado socialista tenemos el sindicato UGT, que se radicaliza poco a poco, que se vuelve más revolucionario, y eso dificulta el apoyo socialista al gobierno. Claro que el Partido Socialista Obrero Español tiene dificultades para apoyar a un gobierno que la UGT denuncia y frente a cual la UGT organiza huelgas, por ejemplo. Entonces existen peligros
en la izquierda, en la derecha. Esta caricatura resume un poco la situación. El gobierno otorga autonomía catalana y voto femenino a la izquierda, pero como no aparece suficiente a la izquierda que se vuelve revolucionaria, hay que reprimir en Casas Viejas. En cuanto a la derecha, el gobierno decide las reformas religiosas y también del ejército, lo que provoca el descontento del ejército y de la iglesia, y tiene también que reprimir lo que llamamos la Sanjurjada, es decir, un pronunciamiento militar y entonces complotes en la derecha. Es una situación pues difícil. Para resumirlo, hay divisiones dentro del gobierno, hay una oposición conservadora muy fuerte, hay una movilización obrera cada vez más importante, supone una pérdida de apoyos del gobierno, supone una oposición cada vez más fuerte, y por eso el presidente de la República, Alcalá Zamora, decide convocar elecciones en noviembre de 1933. Con estas elecciones empiezan un periodo que llamamos el bienio derechista, 2 años de gobierno de derecha. Empieza en 1933, se acaba en 1935. Aquí en la imagen vemos una octavilla de las derechas. Aquí tradicionalistas y renovación española, pues estamos entre los monárquicos. ¿Qué dice este documento? Que quieres desterrar de la política, quieres eliminar de la política a los responsables de Casas Viejas, pues Casas Viejas es una sublevación anarquista, a los enchufistas, eso significa los que que utilizan relaciones familiares, que utilizan apoyos de amigos para construir su carrera, a los que han sembrado odios. Bueno, eso es algo muy, muy largo, porque, bueno, sembrar odios se aplica a los enemigos, a los adversarios, y todo el mundo puede decir lo mismo. A los que deportaron a Bata y Villa Cisneros, así que tenemos aquí seguro una protesta después de la Sanjurjada. A los que dejan quemar conventos. Bueno, aquí se trata de la izquierda, que efectivamente en momentos de manifestaciones quema iglesias, quema conventos, y el gobierno, se acusa al gobierno de no intervenir y de no reprimir. A los incapaces de acabar con el desorden, otra vez supongo que se dice contra el gobierno. A los que aumentan el paro obrero, bueno, eso es otra manera de decir que las reformas provocan el paro. Bueno, en estas elecciones por primera vez las mujeres votan, porque la Constitución permitía el voto de las mujeres, pero hasta entonces no habían tenido la oportunidad de votar. En 1933 ya pueden hacerlo. Aquí tenemos el resultado de estas elecciones de noviembre de 1933. Habréis observado que la mayoría cambia completamente, porque la derecha tiene 240 diputados, el centro 132 y la izquierda 86. Entonces, el balance de las fuerzas se cambia completamente, hay una inversión total de los resultados. Ahora la derecha es más fuerte, el centro es la segunda fuerza y la izquierda ha perdido mucho. Bueno, cuando se observan estos resultados, en una democracia normal, lógicamente, ¿quién debe formar el nuevo gobierno? Bueno, por lo menos la derecha y, lógicamente, el jefe de la CEDA, porque es el partido que ha obtenido más diputados. Pero el presidente, Alcalá Zamora, no hace esto. El presidente no solo pide la formación de un gobierno a un miembro de la CEDA, sino que nombra al responsable del Partido Radical. Bueno, es verdad que es un partido con muchos diputados, pero el centro no tiene la mayoría,
eso parece poco lógico. En efecto, Alejandro Lerroux, jefe de los radicales, llega entonces a la presidencia del gobierno. ¿Por qué? Pues porque la izquierda amenaza con hacer la revolución si la derecha llega al poder, si la CEDA llega al poder. El problema es que los radicales en el poder van a tener problemas de escándalos financieros, se les acusa de corrupción y eso va a costar al Partido Radical su sitio, su lugar en el gobierno. Y llegamos al acontecimiento más serio de este bienio derechista, algo que pasó el 6 de octubre de 1934. Si traducimos la leyenda, dice: Alcalá Zamora, primer presidente de la República, traiciona a las izquierdas que lo elevaron a la presidencia, da el poder a las derechas, el pueblo se alza en armas y los mineros asturianos escriben una de las páginas heroicas de la lucha por la Revolución Española. Bueno, aquí tenemos la tarea para la semana que viene. Se tratará de hacer una descripción y una interpretación de este documento. Aquí tenéis el vocabulario que podéis necesitar para describir el documento. Y pues os dejo trabajar para hacer este trabajo de descripción. Y vamos a ver lo que pasó en 1934, en octubre de 1934, con este documento: levantamientos e insurrecciones en 1934. La leyenda evoca una revolución, evoca insurrección, evoca huelga pacífica. Pues, ¿qué pasó? Lo que pasó es que tenemos de forma global, sobre todo, tres cosas que pasan. Tenemos una huelga general organizada por la UGT. Por eso tenemos huelga pacífica en más o menos todo el país. Se trata de una gran huelga general de protestas. ¿Por qué quieren protestar? ¿Contra qué? Quieren protestar porque en octubre de 1934 entran en el gobierno 3 ministros de la CEDA. Pues, huelga general. Además, podéis ver que hay una insurrección y revolución, toma del poder local o provincial, en el noreste. Habréis reconocido Cataluña. En Cataluña, ¿qué pasa? Se proclama un Estado catalán en Barcelona. Se proclama un Estado catalán dentro de la República Española, pero sin embargo se proclama la República Catalana, un Estado catalán, lo que es ilegal. Y por eso la guarnición militar sofoca, los militares presentes en Barcelona sofocan el movimiento. En el norte, lo habréis notado, tenemos también una revolución muy notable, con muchas llamas en rojo. Estamos aquí en Asturias y también un poco en el País Vasco, pero sobre todo en Asturias. ¿Qué pasa en Asturias? Pues los mineros asturianos organizan una revolución. Hay una verdadera revolución en Asturias y por eso el gobierno decide una represión militar, una represión organizada por el general Francisco Franco, un general que veremos de nuevo dentro de poco tiempo, una represión feroz, ya que hizo 2.000 muertos y además 30.000 obreros fueron encarcelados. Entonces la represión en Asturias fue más una guerra que una represión. El ejército de Franco actuó como en territorio enemigo. Fue algo muy, muy duro.
Y pues estamos en una situación de tensión extrema, lo habréis notado. Además, los radicales sufren escándalos de corrupción. Todo eso necesita una decisión del presidente de la República y veremos lo que ha hecho en la lección que viene en la semana próxima, porque se acabó la misa por hoy.